bienvenidos a un nuevo video de Medicina General 2. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de heridas y contusiones. Primeramente, las contusiones son lesiones traumáticas producidas por algún golpe, compresión o choque sin que haya una pérdida de la solución de continuidad de la piel o de las mucosas, debido a que éstas se den por su elasticidad. El agente etiológico puede ser un objeto macizo, un objeto punta roma e incluso una caída. Podemos clasificarla en contusiones mínimas, las cuales se producen por el enrojecimiento de la zona afectada por la lesión de diversos vasos sanguíneos. Las contusiones de primer grado son caracterizadas por la presencia de equimosis debido a la ruptura de vasos de mayor calibre y su sangre se va a esparcir por el tejido celular, mucosas o serosas. Las contusiones de segundo grado se caracterizan por la presencia de hematomas o un edema. El hematoma es la extravasación de sangre coleccionada en el organismo. Esto va a estar presente en el intersticio del tejido y también de las cavidades orgánicas. Un edema es la acumulación líquida que produce relieve. Su localización e intensidad van a determinar su gravedad. Las contusiones de tercer grado tornan un tono grisáceo debido a un aplastamiento de la grasa y el músculo, que pueden quedar reducidos a una masa y puede afectar a nervios y huesos. En la fisiopatología encontramos que va de la mano con la fisiopatología de la inflamación. En los momentos iniciales se produce un grado de contusión tanto en las terminaciones nerviosas como en los vasos sanguíneos, lo cual se traduce a una insensibilidad o una palidez. Esto es lo que llamamos fase o periodo de estupor traumático. Luego se instaura la hiperemia reactiva, la cual va a desencadenar va a liberar mediadores que desencadenan la respuesta inflamatoria aguda. La clínica va de la mano con la inflamación y con las características del grado de contusión. En el primer grado presentarán petequías y o equimosis. En el segundo mostrarán hematomas o derrames serosos. En el tercer grado podemos notar una zona central deprimida blanquecina y dura, o también puede ser necrótica, rodeada de una zona inflamada. El grupo hemo de la hemoglobina de la sangre se degrada mediante reacciones de reducción y las sustancias generadas son las que van a dar la coloración. El tratamiento, independientemente del grado, se pueden aplicar las medidas antiinflamatorias, como por ejemplo la terapéutica física, como la inmovilización, y la farmacológica, como la aplicación de antiinflamatorios o antiálgicos. En las contusiones de primer grado se pueden aplicar compresiones frías. Además, en las de segundo grado encontramos a los hematomas recientes con vendaje compresivo para evitar su propagación y favorecer la reabsorción. Los hematomas voluminosos son justificados por su evacuación y los organizados se puede recurrir a la instauración de enzimas proteolíticas para luego ser evacuados. Finalmente, cuando la piel está necrosada, estamos frente a un traumatismo, frente a una contusión de tercer grado, se trata como traumatismo mecánico abierto o también como una herida. La herida es una solución de continuidad cubierta cutánea, en la que con frecuencia se produce una simultánea o diferida pérdida de sustancias por la acción de diversos agentes causantes y que puede afectar a los tejidos y órganos subyacentes. La etiología puede ser por agentes perforantes que producen heridas punzantes, como por ejemplo un clavo, agentes cortantes que son generalmente de estructura metálica y poseen un borde cortante, como por ejemplo un bisturí o un cuchillo. Los agentes contundentes que poseen una superficie roma que pueden ocasionar lesiones de tipo contusas cuando son muy violentas o lesiones de tipo cerrado. Los agentes perforocortantes son instrumentos metálicos con un extremo alargado y otro extremo que termina en punta. Finalmente, los proyectiles de armas de fuego producen heridas, las cuales van a depender de la energía cinética, del proyectil, de la forma, peso y acción destructiva que puede realizar en el organismo. Mecanismos. Estos van a actuar por fricción, que es el deslizamiento, por ejemplo, de una agente cortante que produce la penetración fácil en los tejidos. Por percusión, en donde se tienen que tener en cuenta tres principales factores, el cual es la fuerza viva, la naturaleza del agente y el plano de resistencia. En los tejidos orgánicos que poseen poco espesor y que lo cubren aristas o planos óseos, se deben tener en cuenta que pueden producir una herida con características de lesión contusa. En la compresión es cuando los tejidos orgánicos se someten a una presión continua durante minutos u horas. Un ejemplo de compresión rápida sería cuando un automóvil en movimiento pasa por los miembros inferiores. En cambio, cuando una compresión es continua,
puede ser cuando una columna de cemento caiga en los miembros superiores. Tracción es cuando actúa arrancando un área de tejidos orgánicos, por ejemplo, la aprehensión de los cabellos por una polea de una máquina. Y la acción combinada es cuando está presente más de un mecanismo produciendo lesiones variadas. La anatomía patológica y la clasificación vamos a unirla. Entonces, se produce la excoriación, que en general es múltiple y lesa a la epidermis, dejando en exposición el cuerpo mucoso de Malpighi. Y va a haber una pérdida mínima de sangre. En las heridas punzantes tenemos que es mínima, puntiforme y a veces es superada por la profundidad anatómica que alcanza. Las heridas incisas son nítidas, de bordes regulares y bien delimitados. Esto va a poseer dos dimensiones, de profundidad y extensión. Las heridas contusas son irregulares tanto en sus bordes como en su fondo, con la presencia de tejidos triturados. Las heridas por proyectiles va a depender del trayecto y la energía cinética y la resistencia que éste encuentra. Por lo tanto, no solo penetra, sino que también sale. Las heridas venenosas en general son puntiformes y sufren la inoculación de sustancias venenosas produciendo reacciones inflamatorias locales de mayor o menor gravedad. Las heridas por mordedura son producidas por la dentadura de un animal o una persona, encontrando tres: la mordedura activa, pasiva y la automordedura. Las heridas por asta de toro es donde el agente traumático va a ser el cuerno de toro, cuando se produce cornada, puntazo o puntazo corrido. En el estudio clínico se debe tener en cuenta cuatro factores. Primeramente, el dolor, en donde se debe tener en cuenta la exposición de terminaciones nerviosas al aire. La solución de continuidad, que esta puede ser lineal, curvilínea, estrellada, superficial o profunda, ancha o estrecha. Hemorragia, que esta va en función de la lesión vascular producida y del tipo de herida. Y la separación de sus bordes, como la elasticidad y capacidad retráctil de ciertos tejidos como piel o músculos. Las formas clínicas encontramos a la excoriación, que esta es producida por la fricción del cuerpo y esta puede ser superficial. La punzante, que es punto, y puede ser superficial o profunda, retener un cuerpo extraño o no. Incisa, que esta es lineal con bordes bien delimitados y en general es muy limpia. Las contusas, que poseen un borde irregular y fondo afractuoso junto con la pérdida de sustancias. Penetrante, que llega a una cavidad natural del organismo. Transfixiante es cuando los tejidos son atravesados en todo el espesor por el agente. Venenosa, que está acompañado de la inoculación de sustancias venenosas. El empanamiento, que es cuando penetra por un orificio natural o en zonas vecinas. La avulsiva, que está acompañada del desgarro de los tejidos y de la pérdida de sustancias. Arrancamiento, que actúa por tracción y produce la separación del tejido pericraneal, por ejemplo. La compuesta, que está irregular y lesa a órganos importantes. Y la complicada, que va a depender de su evolución y las complicaciones locales o generales. La infectada, que se va a complicar por la infección local y otras lesiones, como por ejemplo las lesiones deprimidas o las lesiones elevadas. Se debe tener en cuenta la cicatrización, ya que es un proceso muy importante. Es la cura de una herida a expensa del tejido conjuntivo y por regeneración de los propios tejidos afectados. Una herida puede cicatrizar por primera intención, que estas son las heridas operatorias y las heridas incisas. Por segunda intención, que estas se caracterizan a expensas de un tejido de granulación bien definido. De tercera intención es cuando reunimos a dos superficies en fase de granulación y la unimos con una pequeña sutura. Y por cuarta intención es cuando aceleramos la cura por medio de injertos de piel. La cicatrización se va a dar por tres fases: la aglutinación con reacción inflamatoria, la organización por hiperemia y la fibrosis con isquemia. En el diagnóstico se debe tener en cuenta en la historia clínica el tiempo transcurrido y la hemorragia activa, la existencia de daños a nervios, músculos, tendones o huesos y también la afectación a órganos. También se debe valorar la viabilidad de los tejidos afectados. En el tratamiento podemos manejarlo de la siguiente forma. Primeramente se realiza la exploración a profundidad, en donde se ve la configuración y ver si el tejido es viable o no. En la preparación puede incluirse un anestésico. Las estructuras subyacentes lesionadas también deben ser supervisadas. La limpieza con solución salina de la herida, hemostasia, desbridamiento de tejido no viable y también la aplicación de betadina en la piel circundante. En la aproximación podemos encontrar dos fases. Una, en las capas profundas encontramos una sutura absorbible que debe ser aplicada y en las capas superficiales debemos alinear meticulosamente y la sutura debe ser no absorbible. Además, puede aplicarse grapas, monofilamentos o pegamentos dérmicos. Finalmente, se debe realizar un seguimiento de la herida para ver si tiene celulitis o secreción, además de retirar las suturas. Muchas gracias.